Bendiciones y bienvenidos una vez más a tu canal cristiano Sectas y Religiones. El día de hoy vamos a estar analizando otro video del sacerdote Luis Toro, donde él afirma que la Iglesia Católica tiene imágenes pero no comete idolatría. Escuchemos su video y analicemos sus argumentos. A que nosotros adoramos las imágenes. La ignorancia es atrevida. Miren, hermanos, Dios el borrachito, todo el mundo toma y a mí solo se me nota. Todo el mundo tiene imágenes, todo el mundo tiene imágenes. Y todo el mundo sabe lo que significa una imagen. Una imagen habla más que 1000 palabras. Una imagen es una representación de algo que me trae un mensaje a mí. Una imagen. Los protestantes tienen imágenes. Todos los protestantes tienen imágenes, todos. Pero los únicos que no pueden tener imágenes son los católicos. Los únicos. Escuchamos las falacias del sacerdote Luis Toro. Nosotros los cristianos creemos que no todas las imágenes son ídolos y que sí se puede tener imágenes. Lo que los cristianos rechazamos son las imágenes a las que se les rinde culto, y las imágenes de la Iglesia Católica sí se les rinde culto. La Biblia prohíbe esta práctica cuando dice: no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Y los católicos se inclinan ante ellas y las honran, y por eso cometen idolatría. Él dice que las imágenes son simples representaciones, pero eso es falso, porque no simplemente representan a algo, sino que también les rinden culto. Si fueran simplemente representaciones, ¿por qué hay imágenes más milagrosas que otras? Hay imágenes dentro de la Iglesia Católica que según ellos son más milagrosas que otras. Entonces no son simplemente representaciones. Nosotros creemos que sí se pueden tener imágenes, pero cuando venimos y tomamos una imagen y hacemos lo que la Iglesia Católica hace, entonces cometemos idolatría. No sé si ustedes vieron la entrevista que le hicieron al hijo del presidente Maduro, a Nicolásito. ¿Cómo que llama la que le entrevistó? ¿Cómo es? Patricia Poledo. Y le preguntó sobre Dios. ¿Y sabe qué dijo Nicolásito? Que María Leonza era el Dios de Venezuela. Hicieron una imagen de María Leonza en grande. Y lo dice públicamente. Véanlo. Patricia Poledo entrevista a Nicolásito. Y verán ustedes cómo este señor dice que María Leonza es Dios. ¿Y dónde están los protestantes? ¿Por qué no le dicen a Nicolásito que eso es idolatría? Que eso es malo, que eso es pecado. Eso sí es idolatría. Idolatría es tener otro Dios. Idolatría no es tener una imagen. Los protestantes tienen en el bolsillo, tienen imágenes y las tratan con cuidado y con cariño. Pero eso no es idolatría, porque no creen que es Dios. Nosotros tenemos las imágenes, sí, pero creemos que Dios no. Ellos no saben qué es adorar. El pueblo de Israel adoró una imagen, ¿se acuerda? Cometió un pecado. En Éxodo capítulo 30. Nos detenemos y analizamos lo que el sacerdote está diciendo. Todos los cristianos estamos en contra de que una persona llame Dios a algo o a alguien que no sea el verdadero Dios. Si alguien llama a Dios a algo o a alguien que no es el verdadero Dios, comete idolatría. Pero también estamos en contra de lo que hace la Iglesia Católica con sus imágenes. Y sabemos que los católicos no dicen que las imágenes son Dios. El problema es que en la práctica las honran como si fueran Dios. Y ahí está la idolatría que ellos no quieren aceptar. Para cometer idolatría no necesariamente se debe de creer que algo es Dios.
El sacerdote Luis Toro dice que la idolatría es creer que algo es Dios, pero eso es falso. Pero miramos en la Biblia donde dice que no amemos a las riquezas y a Dios, porque podemos tener dos señores. Entonces es posible que las riquezas se conviertan en un ídolo para nosotros. Y ninguna persona cree que el dinero es Dios, pero el dinero se puede convertir en su Dios. También miramos en la Biblia donde dice que la avaricia es idolatría. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pero si yo le pregunto a una persona llena de avaricia que si considera que la avaricia es Dios, claro que me va a decir que no. Pero aunque él no crea que la avaricia es idolatría, él está cometiendo idolatría. Así que el argumento del sacerdote Luis Toro es falso, porque no hay que creer que algo es Dios para cometer idolatría. Miramos a Cornelio, que cuando miró al apóstol Pedro dice que se postró delante del apóstol Pedro para adorarlo. Pero Pedro le dijo: levántate, porque yo también soy hombre. Cornelio no creía que Pedro era Dios, pero aún así dice la Biblia que se postró y lo adoró. La Biblia dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, estaba en ayuno, era justo, era piadoso, y tuvo una revelación de Dios que mandara a llamar a Pedro. Él sabía que Pedro era un hombre. Él no consideraba a Pedro como si fuese Dios. Pero aún así la Biblia dice que Cornelio adoró a Pedro y Pedro se lo impidió. Entonces notamos que para cometer idolatría no necesariamente tenemos que creer que alguien o algo es Dios. Versículo 7, Dios reclama el pecado y le dice: el pueblo ha cometido un pecado, adoró un becerro de oro. ¿Cuándo lo adoró? ¿Por qué lo adoró? Los protestantes no saben qué es adorar, escuchan cantar el gallo y no saben dónde. 32:7. Notamos en este pasaje que el sacerdote Luis Toro va a dar que el pueblo de Israel adoró un becerro, pero los católicos no adoran a un becerro, pero sí adoran las imágenes de la Virgen María y de los santos, aunque ellos quieran negarlo diciendo que solo veneran y que no adoran. Pero en la práctica miramos que es todo lo contrario. Los católicos sí adoran a las imágenes como si fueran Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. ¿Y lo han? Ese es el problema. El problema no es que hayan hecho una imagen. ¿Cuántas imágenes no hayan hecho? El problema es que esa imagen la adoraron. ¿Quieren ver qué es adorar? Presten atención. ¿Cómo la adoraron? Presten atención. Aquí viene la explicación, cómo la adoraron. Y le han ofrecido sacrificio. Primero, le ofrecieron sacrificio como hacen con María Leonza en el monte, ¿cómo es? En la montaña de Sorte. Le ofrecieron sacrificio. Segundo, Y han dicho: esto es adorar, véanlo, que lo sepa el mundo entero que es adorar. Le han dicho: Israel, estos son tus dioses. lo que hizo Nicolásito, diciéndole a Venezuela: María Leonza es Dios. Eso sí es idolatría. El sacerdote Luis Toro da este pasaje bíblico según para probar que ellos no adoran las imágenes. Pero con este texto bíblico lo único que hacen es probar que sí la adoran. Porque al igual que el pueblo de Israel dijo al becerro que él los había librado de la esclavitud de Egipto, los católicos dicen a sus imágenes que ellas los han librado también, no de la esclavitud de Egipto, dicen que ellas también los han librado de la muerte. La Iglesia Católica le atribuye a sus imágenes los milagros. Dicen que sus imágenes los han sanado,
que las imágenes han respondido sus oraciones, que tienen poderes sobrenaturales. Y así creía el pueblo de Israel que el becerro de oro tenía poder para librarlos a ellos. Así que no hay ninguna diferencia en la práctica. Lo que hizo el pueblo de Israel con el becerro fue creer que ese becerro tenía poder para librarlos a ellos. Y es lo que hace la Iglesia Católica con sus imágenes. Creen que ellas las han librado de muchas cosas. Y creen que tienen poderes sobrenaturales. Y miramos grandes multitudes cargando imágenes, tocando imágenes para recibir un milagro. Y piden a sus imágenes que los libren de enfermedades, que los libren de dificultades, que los libren de la muerte. Y así como el pueblo de Israel cometió idolatría con el becerro, así la Iglesia Católica también comete idolatría con sus imágenes. ¿Y por qué los protestantes no son capaces de decir nada? Porque el gobierno les tiene prometido equipar iglesias protestantes. Todas las iglesias protestantes las va a equipar el gobierno. Entonces mueran callados, porque si no, no les equipan la iglesia. No pueden decir nada. Pero eso sí es idolatría. ¿Por qué no se la cantan? La ignorancia es atrevida. Las imágenes no son ídolos. Los protestantes dicen las imágenes son ídolos. Mentiras. El sacerdote Luis Toro miente cuando él dice que los cristianos decimos que todas las imágenes son ídolos. Eso es falso. Nosotros no decimos que todas las imágenes son ídolos, pero sí decimos que las imágenes religiosas de la Iglesia Católica se han convertido en sus ídolos porque las honran como al Dios verdadero. Ellos dicen que no cometen idolatría, pero a sus imágenes le piden, le cantan, se postran delante de ellas, le hacen promesa, creen que son milagrosas, las sacan en procesión, tienen fe en ellas. Y si eso no es idolatría, no sé cómo le podríamos llamar, o habría que inventar otra palabra para esa práctica. Pero nos damos cuenta que lo que la Iglesia Católica hace es idolatría. La Iglesia Católica quiere negar su pecado de idolatría, pero las pruebas en su contra son demasiado contundentes e irrefutables. La Iglesia Católica en la práctica sí comete idolatría con sus imágenes. Crónicas 16:26. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Escuchen bien. Para los protestantes, un ídolo, ¿qué es? Una imagen. Pero para la Biblia, que es palabra de Dios, ¿qué es un ídolo? Aquí está. Porque todos los dioses de los pueblos, atención, son ídolos. ¿Qué es un ídolo? En boca de los protestantes, las imágenes. En boca de la palabra de Dios, ¿qué es un ídolo? Porque todos los dioses de los pueblos, No las imágenes de los católicos, los dioses de los pueblos son ídolos. Pero no fueron a clase. Ese día no fueron a clase. Luis Toro dice que las imágenes no son ídolos, pero eso es falso, porque los ídolos en la Biblia eran imágenes. Las imágenes representaban a esos ídolos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Jueces capítulo 3 verso 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Miramos que las imágenes también eran sus ídolos. Segunda de Crónicas capítulo 24 verso 18 dice: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Miramos que dice la Biblia que se hicieron imágenes esculpidas y provocaron a ira
a Dios por ese gran pecado. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Esculpir significa grabar una cosa sobre un material, ya sea de madera, de metal o de piedra. La Iglesia de eso hace sus imágenes, ya sea de madera, de metal o de piedra. Pero la Biblia en ninguna parte nos manda a creer en imágenes o a pedir milagros a través de ella. Ninguno de los apóstoles enseñó esta doctrina ni la practicaron. ¿O acaso miramos al apóstol Pedro o al apóstol Pablo venerando imágenes? No existe un pasaje bíblico donde los apóstoles tuvieran esta práctica. Si ellos dicen que son enseñados por el apóstol Pedro, que Pedro es el pastor de la iglesia, yo pido a algún católico que pueda darme un texto bíblico donde el apóstol Pedro veneró imágenes. Si Pedro es su pastor, Pedro tuvo que hacer lo mismo que la iglesia católica hace. Pero no vemos eso en toda la Biblia. Isaías capítulo 48, verso 5 dice: te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Miramos la advertencia de Dios, donde le habla al pueblo de Israel y le dice que Él les habló para que no vayan a decir que sus imágenes esculpidas lo hicieron. Y eso es lo que dice la Iglesia Católica. Le atribuye a las imágenes sus milagros, le hace sacrificios, se postran delante de ellas y le atribuyen a sus imágenes favores recibidos. Y eso es abominación delante de Dios. Eso es idolatría. Confiar en sus imágenes es idolatría. La Biblia dice que Dios es espíritu y Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bienaventurado, dijo Jesús, el que cree en mí sin verme. Apocalipsis capítulo 9, verso 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es increíble este texto bíblico. Como dice que aún en los últimos tiempos las personas no iban a dejar de adorar a sus imágenes. Notamos aquí que no dice en ninguna parte ídolos. Lea bien el texto bíblico donde dice que ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Este texto describe explícitamente las imágenes de la Iglesia Católica. Las imágenes de oro y de plata que tienen y de piedra, de madera. Esas imágenes no pueden ver, no pueden oír, no pueden andar. Pero aún la Iglesia Católica no quiere abandonar sus imágenes. No quiere abandonar sus ídolos. Y por eso Dios envía juicio, porque nunca se quisieron arrepentir y buscar al Dios vivo. Los argumentos del sacerdote Luis Toro son falsos, porque una imagen sí puede convertirse en un ídolo. Y las imágenes de la Iglesia Católica se convirtieron en sus ídolos. Por eso les rinden culto como si fueran Dios. Luis Toro dice que una imagen no es un ídolo. Pero miramos en la Biblia que los ídolos eran imágenes. Dejamos claro también que para adorar no se necesita creer que algo es Dios. Todo lo que la Iglesia Católica hace con sus imágenes es idolatría. Lo que hace el sacerdote Luis Toro es engañar al pueblo católico para que no vengan al conocimiento de la verdad. Dejen la idolatría, porque la Biblia dice que ningún idólatra entra en el reino de los cielos. Lo que el sacerdote Luis Toro está haciendo es impedir que el pueblo católico entre en el reino de los cielos, manipulando las escrituras. Este es el corto video que les quería traer el día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal, que compartas nuestros videos para que podamos bendecir a muchas vidas. Dios te bendiga y espero que estés pendiente de un próximo video.